de lo que es el telemarketing y cómo pueden implementarlo ustedes como estrategia comercial. Para esto quisiera que ustedes me comenten un poquito por el chat dónde están, qué están haciendo, dónde trabajan, si están dentro del rubro de telemarketing, si tienen algunas concepciones de este tema. No sé, Lady, ¿cómo estás? Yoli, buenas noches. ¿Alguno que quisiera comentar? ¿Todos me escuchan? Gracias, Lady. Yoli, cuéntame, ¿tú sí estás trabajando dentro del rubro de telemarketing? Qué bueno. Bueno, les cuento, yo he pasado por muchas de las etapas que es de telemarketing. He empezado como ejecutiva telefónica, luego de ahí subí a supervisión y de ahí, bueno, he estado como jefaturas en las jefaturas de las diversas compañías nacionales e internacionales de cuentas grandes y no tan grandes, así que me permite tener una eh, experiencia amplia en el tema de telemarketing, no solamente en campañas de atención al cliente, de ventas, de cobranzas, en fin. Actualmente soy consultora de una empresa que se dedica justamente a la implementación de call center y también en la asesoría de empresas que quieren implementar un área de call o de telemarketing y se llama Estrategias 360. Ante todo, muchas gracias por estar en esta conferencia y vamos a dar inicio. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con lo que es el título del día de hoy, que es el telemarketing como una estrategia comercial. Para empezar hablando de marketing, tenemos que saber qué significa el telemarketing. ¿Okay? El telemarketing viene de la conjugación de dos términos, que es el tele, que es a distancia, ¿okay? Y el marketing, que es justamente el dar un servicio, un bien, un producto, para que satisfaga las necesidades de nuestros consumidores finales. Una vez que ya tenemos este concepto, vamos a hablar de los tipos de telemarketing. En los tipos de telemarketing tenemos tres, vamos a decirlo, tres grandes rubros, que es el telemarketing de salida, conocido como el outbound, ¿no? Muchos van a utilizar este término, outbound, que es justamente cuando nosotros generamos la llamada. Entonces, es una de las principales fuentes de creación de nuevos clientes y retención de los viejos clientes, ¿ok? Y es el tipo de marketing que representa la venta de bienes o servicios a través del teléfono. En el telemarketing de entrada, generalmente se le denomina inbound, lo que se refiere es a llamadas efectuadas por los consumidores, ¿ok? A las empresas. Y también tenemos un tercer rubro que es el telemarketing blending, que es entrada y salida. Ok, vamos a ponerlo como ejemplo. Un outbound vendría a ser aquel donde yo voy a generar la llamada, que podría ser una concertación de cita, puede ser una actualización de la base de datos, puede ser también una gestión de cobranzas, ¿ok? En el telemarketing de inbound o el telemarketing de entrada, generalmente son llamadas de atención al cliente. Hola Juan David, ¿cómo estás? Bienvenido. Estábamos hablando del tema del inbound, ¿ok? Que son las llamadas que nosotros vamos a recibir de estos clientes. Y el telemarketing de blending va a ser una especie de, por ejemplo, una encuesta
cuando se hacen estas encuestas para las elecciones, donde yo genero y también recibo llamadas de los consumidores. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Yo he puesto acá 4 ventajas generales, pero se pueden encontrar muchísimas más. Entre las ventajas es reduce significativamente el costo por contacto, quiere decir que contactamos directamente a la persona que va a tomar la decisión en el menor tiempo posible. La segunda ventaja es que es un medio de publicidad más barato y proporciona una respuesta inmediata. El tercer punto, es posible cubrir un amplio mercado desde cualquier punto geográfico. Y el cuarto es que el mensaje se va a distribuir de forma rápida y eficaz. Aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que yo voy a anunciar algo, voy a poner en publicidad algo y voy a llegar a un público mayor al que podría llegar con ejecutivos de puerta en puerta o a un grupo de vendedores que yo tenga de manera presencial. El mensaje va a ser el mismo, porque sabemos que el grupo presencial va a tener diversos speech, ¿no? Pero aquí voy a tener un único mensaje y va a ser igual para todos. Y el mensaje va a ser de manera inmediata. Entonces, la respuesta también que yo voy a tener ante esta acción de marketing también va a ser inmediata. Por favor, si ustedes tienen preguntas de cada diapositiva, la pueden ir formulando en el chat. ¿Por qué utilizar el telemarketing como una estrategia comercial? Considero de que el telemarketing se debe utilizar porque no solamente es conseguir nuevos clientes, sino fidelizar los actuales. Es mucho más barato, vamos a decir, mantener o fidelizar a los clientes actuales, porque con ellos solamente tengo que hacer un relacionamiento con ellos todo el tiempo. Sin embargo, cuando trato de conseguir nuevos clientes, pues el desgaste es mayor y la inversión también. En la era actual, lo coloca ahí, nos enfocamos al marketing digital y dejamos de lado al telemarketing, creyendo que no son compatibles, pero por el contrario, no solamente son compatibles, sino se integran a la perfección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos una publicidad a través de un medio digital, ya sea por Facebook, por los diversos LinkedIn, por ejemplo, que es una de las redes más conocidas en el ambiente de B2B, no solamente generamos la acción de poner una publicidad, sino también queremos un retorno, ya sea un like o un comentario. Pero, ¿qué obtenemos de ese like, de ese comentario, si no genero una acción de venta, una acción de compra? Entonces, por ello digo de que el telemarketing se integra, porque ahí es donde yo genero una llamada y hago una prospección y luego hay un cierre con el cliente. Para utilizar el telemarketing, en realidad no necesitamos una infraestructura como generalmente los vemos en los grandes call centers, ¿no? Una plataforma, una central telefónica, un CRM, etcétera. No, simplemente puedes empezar con un archivo Excel donde vayas colocando el nombre de la persona y el número telefónico y el correo también, y todos los datos que tú vayas obteniendo de esa persona. Y ahí va generando una base de datos. Esta base de datos puede empezar con 10 registros, pero poco a poco tú debes hacer que eso vaya creciendo. Esa base en Excel, es tu preciado más rico en toda tu empresa. La base de datos es lo más preciado, es tu activo más valioso que tú puedes tener dentro de tu empresa. Entonces, por eso, las empresas cuidan mucho sus bases de datos. Y ahí acá les pongo cómo empezar a hacer un telemarketing, y eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Si, por ejemplo, generalmente las empresas o las personas naturales que tienen algún tipo de negocio, generalmente utilizan una página de Facebook, ¿no? La fanpage. Bueno, aquí les pongo de que si tienes una fanpage, lo que debes de hacer es generar un buen contenido. Y ese contenido tiene que ser un anuncio muy potente. En el anuncio, generalmente lo que nosotros ponemos es una figura, ¿no? Y tenemos que poner máximo un 10% del contexto del anuncio. Tenemos que poner lo que queremos obtener o lo que va a impactar hacia mi consumidor. Un 10% de descuento, una promoción,
un 2x1, un llame ahora. La idea es que el usuario pueda ver ese anuncio y que realmente le pueda impactar. A ver, tengo una pregunta aquí de Yoli. Dice, ¿por qué es más barato el telemarketing si necesitas contratar personal para que realice llamadas? Me encanta esa pregunta, Yoli, porque, a ver, si yo tengo una fuerza de ventas, esa fuerza de ventas tengo que pagarle no solamente su sueldo, ¿verdad? Imaginemos que tenemos a 2 personas que se dediquen a vender. Le tengo que pagar el sueldo de esas personas y para el desplazamiento de esas personas tengo que pagarle su movilidad, ¿correcto? Y esa movilidad, esas 2 personas que me hacen el trabajo de venta pueden visitar generalmente a 4 prospectos durante el día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Mientras que con 2 personas en telemarketing pueden contactar a un promedio de 60 prospectos. Entonces, ahí es donde está el costo-beneficio. ¿Respondí a tu pregunta? Ok, bien. Entonces, continuamos con el tema del Facebook. Les decía que ustedes tienen que generar un buen contenido. Una vez que tienes un buen contenido, todos esos likes que ustedes tienen, comiencen a bajar en una base de datos. Y comiencen a responder a esas personas, así le hayas dado like, respóndele por inbox a esa persona y dile que si está interesado puede mandarte el correo electrónico y un número telefónico para que tú puedas contactarlo. Una vez que tengas esos datos, que son muy valiosos, realizas la llamada. Y así te vas a dar cuenta si realmente la persona existe. ¿Por qué? Porque en este medio del fanpage, muchas personas entran a tu fanpage queriendo obtener información, pero no necesariamente son prospectos, sino puede ser también tu competencia. Entonces, ahí realmente vamos a saber si la persona existe y también mediante preguntas tú vas a saber el grado de interés que tiene acerca de tu producto y si realmente encaja en el público objetivo que tú estás buscando. Una vez que tienes ese contacto con ese cliente, no pierdas esa gran oportunidad que tienes en la relación, ¿no?, directa y conllévalo finalmente a lo que tú quieres lograr, que es un cierre de ventas. Entonces, los pasos es un posible interesado, un prospecto del cliente y finalmente una venta con un cliente satisfecho. Para aquellas personas que, como les decía, personas naturales que tienen empresas o empresas que quieren conseguir también relacionamiento con otras empresas, le llamamos estrategias B2B. En el telemarketing se ha demostrado que es una herramienta fundamental para las empresas contactarse a través del telemarketing con otras empresas. ¿Por qué? Porque ayuda a crear una buena imagen, porque facilita la conversación, porque ayuda a seleccionar y desechar leads y porque es más sencillo explicar nuestros productos que a veces son medios complejos. Aquí la idea, cuando hagamos estrategias direccionadas a empresas, lo que yo siempre recomiendo es que no vayas a apuntar a todos los contactos de la empresa. Quiere decir, si tu público objetivo es, o tu producto o tu servicio viene relacionado con temas de logística, no envíes un folleto o un correo a la persona administrativa, porque la de administración no le va a interesar lo que tú le estés diciendo. En cambio, a un jefe, a un gerente de logística, sí le va a interesar. ¿Ok? Otra pregunta que hace Yoli es, ¿la conversación que existe B2B es solo por teléfono o en realidad la encuentra face to face? Sí, o sea, puedes tener estrategias B2B, como te digo, a través de vendedores o a través del telemarketing. Como decía, dependiendo de cuál es tu estrategia de marketing general. Lo que estamos enfocados aquí es ver cómo el telemarketing te podría ayudar en esa estrategia de marketing general. Aquí lo que yo les quiero decir es
que muchas veces para abrir esa puerta y poder que el vendedor vaya ya al cierre, es necesario un primer contacto. Es necesario abrir esa puerta hacia de la empresa para que nos pueda recibir. ¿Cómo? Haciendo una llamada de telemarketing. Lo que yo sugiero también es que no solamente sea el telemarketing solo, porque una llamada a una persona que no tiene la más mínima idea de quiénes somos, porque nuestra empresa no es reconocida en el mercado, nosotros necesitamos un folleto o un correo que pueda explicar de forma muy clara y muy sencilla a qué nos dedicamos. Entonces, cuando la persona reciba nuestra llamada, va a relacionar el correo que vio hace unos días con tu llamada telefónica. Por eso los pasos que deberían de seguir es primero actualizar la base de datos, saber quiénes son los contactos que tú necesitas de esa empresa. Y cuando levantes una base de datos de empresa, tienes que ver exactamente quiénes son las personas usuarias y quiénes son las personas decisoras. Porque si tú llamas y preguntas por el nombre de la secretaria, el nombre del administrador, el nombre del gerente de logística y el nombre del gerente general, finalmente obtienes 4 leads, pero esos 4 leads no te sirven solamente 2, que es el gerente de logística y el gerente general. Entonces, hacia ellos deberías de mandarle tu correo. Una vez que ellos reciban tu correo con la publicidad, recién se hace el telemarketing. Y el telemarketing es explicarles un poco de qué se trata tu empresa. Y luego, si quieres, como otra estrategia, o puedes terminar de cerrar la venta en el teléfono, o hay otra estrategia que es pides o haces una contratación de cita para que luego tus vendedores vayan y cierren la venta. Hasta ahí, ¿me dejo entender? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Edwin, buenas noches. Gary, también buenas noches. Brian, buenas noches. Si tienen alguna consulta, me gustaría que las vayan efectuando, porque la idea es hacer esto de esta conferencia, mucho la interrelación con ustedes y poder absorber algunas dudas que tengan para cuando ustedes implementen un telemarketing, pues tengan básicamente las cosas un poquito más claras. Entonces, ¿por qué necesitaríamos un telemarketing? A ver, nosotros vamos a necesitar un telemarketing, como les decía, eh, si nosotros lo anexamos a nuestro plan de marketing general. Y aquí deberíamos de hacernos una pregunta. ¿Cómo está nuestro plan de marketing hoy? Y quisiera saber si alguno de los participantes tiene alguna empresa actualmente y si la empresa tiene una estrategia actual de marketing. ¿Alguno de los asistentes tiene actualmente alguna empresa? Elizabeth. Elizabeth, cuéntame, ¿de qué se trata tu empresa? Y Juan David, ¿qué tipo de empresa? Todavía no, dices, pero tienes planeado una. ¿De qué rubro sería aproximadamente? Bien. Judith, tienes una empresa de rubro textil. Muy interesante. Ok, dentro de aquellos que tienen actualmente una empresa, ¿tienen alguna estrategia de marketing hoy? Supongo que todas están orientadas al marketing digital.
Vamos a esperar un momento las respuestas, porque lo interesante de estas conferencias es hablar sobre el día a día y sobre nuestras propias experiencias. Ok, Juan David tiene un problema de audio, espero que los demás no tengan el mismo problema. Bueno, en el caso de la inmobiliaria, es un rubro muy interesante porque lo que nosotros estamos buscando seguramente es colocar algún departamento, ¿correcto, Elizabeth? Muy bien, Amanda tiene un negocio de productos de limpieza y seguridad institucional. Ese es un rubro, Amanda, muy pedido, está bueno tu negocio. Bien, Judith, por ejemplo, actualmente no tiene una estrategia, perdón, entonces vamos a ayudarla, a ella y a los demás compañeros a crear una estrategia. Entonces, fuera cual fuera tu rubro, lo primero que necesitas es comenzar a armar una base de datos interesante. Ya sea, por ejemplo, en el rubro de limpieza, ¿no?, y seguridad institucional, lo que necesitas es hallar, por ejemplo, a colegios, ¿no? Imaginemos que tu público objetivo son colegios que necesitan esos productos. En el caso de Elizabeth es de inmobiliaria y lo que necesita es hallar, por ejemplo, a parejas recién casadas que necesitan pues departamentos, conseguir departamentos, y ella les va a ayudar a conseguir departamentos. Y por ahí se me fue alguien que no recuerdo en ese momento el otro rubro, pero bueno, vamos a iniciar con estos. Entonces, lo que generalmente los empresarios, ¿qué es lo que hacemos? Generamos una página, una fanpage, y comenzamos en los diversos anuncios publicitarios, generalmente son gratuitos, ¿no?, donde colocamos una publicidad. Como les decía, esta publicidad, deténganse a pensar muy bien en la publicidad que ustedes van a generar, porque la publicidad tiene que ser una publicidad, a ver, el público peruano no es de leer, el público peruano es visual. Entonces lo que ustedes tienen que generar es un anuncio donde la imagen lo diga casi todo. Y lo que ustedes tienen que poner después en letras, en la parte de texto, son los números o el contacto que pueden tener tus prospectos contigo. Luego que tengas formado este anuncio, lo colocas en tu fanpage. Como les decía, todos aquellos likes que les van a dar, ustedes vayan colocando en una base de datos. Y sobre esos van respondiendo. Si quieren, lo pueden responder en tu misma fanpage para que todo el mundo lo vea, o mensajes dirigidos. Y cuando hagas mensajes dirigidos, por favor, tómense el tiempo de poner estimada Karin, ¿no? O estimada señorita Karin. Al público peruano le gusta que lo llamen por señorita, señor, ¿no? No está mal que lo llames por el nombre o por el apellido. Eso es indistinto, en realidad. En otros países, si nuestro público objetivo es del extranjero, por ejemplo, al argentino le gusta que no lo llames señor, señora, sino que de frente le digas: hola Javier, hola Fernando, ¿cómo estás? Mi nombre es Karin, veo que le has dado like a mi página, coméntame acerca de cuál es, y ahí una pregunta básica acerca de saber el grado de interés que tiene en su producto o servicio. En el público chileno, por ejemplo, es el don, doña, ¿no? Hay que tener un poco estos puntos si queremos llegar a ampliar
nuestra área geográfica, vamos a decirlo, para nuestro producto o servicio. Pero imaginemos que estamos dentro de Perú. Entonces va el señorita o señora, el nombre y el apellido, si gusta, y después de ahí le das el pequeño comentario acerca de tu producto o servicio, le haces una pregunta para saber el grado de interés y luego le pides que te dé un contacto, ¿no? Ya sea por correo o por teléfono. La idea es que te dé el número telefónico donde poder contactarlo. Una vez que tengas esa data, entonces comienzas a armar, como les decía, no necesitas de grandes CRMs, una página Excel donde pongas todos tus datos y luego de ahí comienzas a hacer tus llamadas. En el uso del teléfono, hoy, bueno, hace unos años atrás, el teléfono era muy caro. Hoy por hoy, las líneas telefónicas están muy baratas y ahora un celular realmente puedes hacer llamadas a todos los celulares de las diversas compañías y pagas una cifra única. Entonces ya no vas a tener ese problema de contactar. En este proceso, tu llamada ya no va a ser invasiva. ¿Por qué? Porque es el mismo usuario, es el mismo prospecto que te ha dado su información, su contacto, para que tú le devuelvas la llamada. Entonces, cuando le devuelves la llamada, vas a generar un pequeño guión. Y es importante que ustedes tengan un guión, ¿ok? Y cuando hablamos de un guión, significa una guía, no es un robot que está hablando. No, generalmente tenemos la idea de que cuando hacen el telemarketing, empiezan siempre con el mismo speech, ¿no? Señorita, señora, lo estamos llamando porque usted no... No, o sea, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es una llamada muy personalizada. Nuestro producto o nuestro servicio quiere diferenciarse del resto. ¿Y cómo lo va a hacer? Con esa llamada muy personal. Entonces, ahí nosotros tenemos que primero agradecer el hecho de que nos haya escrito, que nos haya dado el like, y luego de eso hacer una pequeña presentación de nuestro servicio y vamos a explicar los beneficios. Y cuando expliquemos nuestros beneficios, por favor, resalten los beneficios pensando en la necesidad del cliente. Si tu producto, por ejemplo, es un litro de lejía, no le vas a decir que vendes productos de 1 litro y esos productos tienen el componente tal y tal y tal. No. Lo que tú tienes que decirle es cómo va a ser ese litro de lejía beneficioso para él. En el caso de la inmobiliaria, por ejemplo, ¿cómo puede, te has dado cuenta que investiga un poco también a ese prospecto y puedes decirle, me he dado cuenta que recién se han casado, hace cuánto tiempo se han casado, qué bueno, y trata de romper el hielo ahí. Yo siempre digo, una llamada donde rompes el hielo y llegas a un poco a que ellos te cuenten un poco sus vivencias, hace que ya sea una venta segura. Entonces, por ejemplo, yo empezaría diciéndole, veo que recién estás casado, sí, uy, ¿hace cuánto tiempo? En el mes de enero, por ejemplo. Uy, qué bueno, yo también me casé en enero. ¿Y dónde te casaste? Ah, en tal iglesia. Yo también. Imagínate que ustedes son solteras o son solteros, nunca se han casado, nada. Tú di que sí lo has hecho, ¿ok? Entonces, cuando llegues a ese grado de confianza, comienza tú a generar esa necesidad. Entonces tú dile, sí, yo también cuando me casé, lo primero que comencé a ver es en qué distrito debía de vivir, ¿no? Y eso tiene que estar cerca, por ejemplo, a tu centro laboral y también a tu familia. Cuéntame por dónde están viviendo o qué lugares te gustaría y por qué te gustaría vivir en tal zona. Mira, justo yo tengo un departamento que está dentro de esta zona. Y bueno, ahí comienzas un poco el tema de la conversación. Y la idea es un ida y venida, que no sea un papel o un guión donde estemos relatando un texto, sino tiene que ser mucho la interacción
con con el prospecto que tengamos del otro lado. Entonces, un poco regresando a la diapositiva, si nosotros no tenemos un plan de marketing donde no esté el telemarketing como una de las opciones, revisemos nuevamente nuestra estrategia para incluirla. El telemarketing en realidad es ideal para aquellas, como les decía, aquellas empresas o aquellas personas que tienen una empresa que les permita alcanzar una mayor posibilidad de prospectos, alcanzar más gente, ¿ok? Y si tu plan de marketing tiene que cubrir esa mayor demanda y también lo importante es que tú reduzcas costos en la empresa. En el caso de una empresa del rubro textil, Judith, yo empezaría viendo quiénes son mi grupo objetivo. Entonces, ¿quién sería mi grupo objetivo en un rubro textil? Quisiera saber si lo tuyo es telas o ya productos finales. Productos finales. Entonces, por ejemplo, si tenemos productos finales que son guardarropas, ¿no? No sé, para empresas de seguridad, ¿correcto? Entonces yo lo que tengo que comenzar a ver es todas aquellas empresas que están relacionadas con ese rubro de seguridad. Ahora, hay dos formas, como les decía, una primera es este marketing digital con una página de Facebook, pero también hay otras donde no tengo ninguna página de Facebook, no tengo ningún LinkedIn, no tengo nada, voy a empezar de cero. Entonces lo que yo puedo hacer es agarrar mis páginas amarillas o agarrar desde el internet, tú puedes colocar el rubro, ¿no? Por ejemplo, empresas de seguridad, y comienza a bajarte toda esa información. En las páginas amarillas tienes el nombre de la empresa, la dirección y el teléfono y también la página web o algún correo. Entonces, lo que podrías hacer es, tienes toda esa base de datos, puedes ubicar, no sé, 30 registros de empresas de seguridad y lo que puedes comenzar a generar es una campaña de telemarketing de actualización de base de datos. En este caso sería de recolección de base de datos, porque no tengo ningún dato de algún contacto. Entonces, lo que tengo que hacer es una llamada a estas empresas. Generalmente te va a contestar, perdón, la recepcionista o la secretaria, y ahí tú vas a hacer una pequeña presentación, una pequeña introducción acerca de lo que es tu empresa, y vas a solicitar el dato de el gerente general o de la persona que se encarga de compras. Una vez que tengas ese dato, lo que tú vas a hacer es una segunda llamada, y en esta segunda llamada vas a contactarte directamente con la persona. Yo sugiero que primero el primer contacto sea con la persona usuaria, porque la persona usuaria va a saber si realmente hay la necesidad en la empresa de tus productos, porque el gerente general, por lo general, está muy ocupado y pocas veces nos pasan a él al teléfono. Entonces, es el usuario que va a ser nuestra persona intermediaria, que va a solicitar al gerente general en alguna reunión interna y les va a decir, les va a presentar tu propuesta y luego de eso, bueno, van a tener una reunión seguramente donde ya van a cerrar el negocio. Entonces ahí serían como que dos pasos, ¿no? Primero, o tres pasos diría yo. El primero es la recolección de la base de datos a través de la página, de páginas blancas. Lo segundo es una llamada de recolección de la base de los contactos. Y ojo, como les decía, no es que yo pretenda tener 5 contactos hasta de la persona, el watchman de la empresa. No, no me interesa. O sea, necesito saber quién es la persona usuaria y quién es el decisor. Con esos 2 contactos, suficiente. Y la tercer paso sería la llamada de concertación de citas o la llamada de la generación de la venta, porque muchas veces podemos vender por teléfono.
Y cuando digo que podemos vender por teléfono, se necesitan también muchas habilidades. Por eso sugiero que sean personas profesionales para hacer este tipo de llamadas de cierres. Hasta el momento, ¿he contestado a las preguntas? Judith, Elizabeth. Bien. Hay mitos en el telemarketing y yo he puesto, bueno, hay cantidad de mitos, yo he puesto 5, ¿ok? Y el primero es intrusivo. Intrusivo quiere decir que yo como empresa voy a llamar y voy a llamar en cualquier momento. Ojo, también es muy importante saber en qué momentos puedo hacer una llamada telefónica. Si una llamada es a la 1 de la tarde o 2 de la tarde, generalmente en nuestro, vamos a decir, en nuestro horario de trabajo, a la 1 o 2 de la tarde, hacer una llamada telefónica a un celular de una persona no estaría del todo correcto. Entonces, ¿por qué? Porque lo vamos a encontrar almorzando. Entonces, creo que a nadie nos gusta que en nuestra hora de almuerzo pues nos llamen a vendernos algo. O muy tempranito, o muy tarde, ¿no? Entonces, generalmente las horas puntas, vamos a decirlo, como se le denomina dentro del call center, son entre las 9:30 hasta las 12 del día y después en la tarde, a partir de las 3 hasta las 6:30 aproximadamente, son los mejores horarios donde ustedes pueden realizar llamadas a empresas. Si estamos llamando a personas naturales, él puede ampliar ese target. Generalmente, si estamos llamando a personas naturales, el horario de la noche es uno de los mejores horarios para las ventas. Estamos hablando de a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche aproximadamente. ¿Ok? Entonces ahí les doy ese tip para que ustedes puedan manejar mejor sus tiempos. Es ilegal, dicen también. No, no es ilegal si ustedes están trabajando con una práctica empresarial y por favor fíjense en la legislación de protección de datos, la ley 29733, lo pueden encontrar en www.mingus.gov.pe, donde ustedes pueden verificar si esa empresa pues, o esa persona generalmente no quiere recibir llamadas de ventas. Entonces hay que verificar muy bien ese detalle. Que el telemarketing también dicen que no es efectivo, y acá les digo, no solamente es efectivo, sino también es muy rentable en comparación a ya lo que le habíamos dicho, ¿no? Tener, por ejemplo, vendedores de campo versus vendedores por teléfono. También se dice que es obsoleto, que ya no es no es algo vigente, que ahora lo vigente es el marketing digital. Y le digo, ok, el marketing digital es algo que está de moda, pero si a eso le sumamos el telemarketing, pues va a ser mucho más potente y mucho más efectivo nuestras ventas. Y es caro, ok, acá les digo que no. Acá, si ustedes tienen una buena planificación y si ustedes controlan, si ustedes, por ejemplo, controlan que las llamadas se hagan en los horarios que les he sugerido, por ejemplo, y no se hagan horarios a las 7 de la mañana o a la 1 de la tarde o a las 8 de la noche a una empresa, pues no debería de ser caro. Aquí vamos a hablar del telemarketing interno y el telemarketing externo. ¿Por qué tener un telemarketing in-house, como se les dice? ¿Por qué contratar a gente para que hagan el telemarketing? ¿O por qué contratar a una empresa para que haga nuestro telemarketing? Es muy sencillo. Acá en resumen es, el telemarketing interno, tú vas a ser dueño de esas, vamos a decir, de esas 2 personas o una persona que tengas realizando esas llamadas, va a tener el conocimiento directo de nuestro producto, va a respirar en realidad nuestra empresa como tal, mientras que el telemarketing versus el telemarketing contratado puede ser muy especialista, pero siempre van a haber consultas, ¿no? Acerca de nuestros procesos y procedimientos. Entonces, crear una unidad de telemarketing
tiene las ventajas como mejor conocimiento de la problemática empresarial, mayor facilidad en la comunicación, hay una comunicación directa con nuestros clientes, hay un presupuesto más fácil de gestionar, menores costos y menor rigidez para los cambios. Si nosotros necesitamos realizar alguna modificación en alguno de nuestros procesos que esté impactando directamente a nuestro usuario final, vamos a poder hacer nuestras correcciones inmediatas. ¿Por qué? Porque vamos a tener a la persona de telemarketing sentada al costado. Entonces, esa persona nos va a dar el input constante de lo que está pasando. ¿Cuáles son los inconvenientes de tener un telemarketing in-house? Primero, el mantenimiento de los recursos. Cuando tenemos una empresa chiquita, vamos a decir que el nivel de rotación de la gente de telemarketing es muy rápido, muy acelerado, ¿no? Esta persona de telemarketing, si no le pagas muy bien de comisiones, y como es un trabajo tan monótono, puede durarte entre 2 hasta 3 meses. En el mejor de los casos 6 meses, o si es una persona muy fidelizada, año y medio, hasta año y medio podría quedarse contigo. Hay riesgos de recursos ociosos, por ejemplo, está sentado y bueno, no tiene base de datos para gestionar, ¿no? Porque si tenía solamente 30 registros y bueno, llamó durante el día a esos 30 y ya no tiene base. La estacionalidad de campañas también, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de los productos de limpieza que comentaban, ¿no? Los productos de limpieza y que están dirigidos a colegios, generalmente la campaña de colegio inicia a partir de noviembre y comienzan, ¿no?, a ver los proveedores del próximo año y están cerrando por ahí que en enero, febrero. Y luego de eso ya no hay más que vender a ese rubro. Tendríamos que buscar otro rubro para tener una nueva campaña. La inversión no rentable de los recursos. A veces nosotros invertimos en una super central telefónica y no le damos el uso correcto, no explotamos ese activo que nosotros tenemos. Y también hay una baja productividad, una desmotivación general que le ocurre a todo telemarketero que está sentado pues 8 horas. Yo recomiendo que si vas a contratar a una persona para que haga el telemarketing in-house, recomiendo que lo tengas part-time, o sea, tipo 6 horas. Generalmente una persona de telemarketing te va a producir 4 horas, 3 horas y media, 4 horas, te va a producir bien. O sea, va a llamar, va a hacer llamadas con calidad, etc. Y a partir de la 7ª hora, como que su nivel va bajando, ¿no? Entonces, por eso contratar a una persona por 8 o 9 horas, como que, a ver, costo-beneficio, no va a ser tan rentable. Yo contrataría a 2 personas, una en la mañana y otra en la tarde. Si estamos hablando de un telemarketing externo, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las ventajas? O sea, una empresa que te brinde el servicio de telemarketing. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Va a haber una mayor especialización, mayor objetividad en los resultados, posibilidad de aumentar unos recursos ajenos únicamente para las campañas, ¿no? O sea, en campañas va a aumentar, si tú le habías contratado a 2 personas, pues en ese momento pondrán a 3 o 4 porque hay demanda de tráfico. Inversiones concretas para objetivos concretos. Sin embargo, los factores en contra, vamos a decir, es la falta de conocimiento profundo de la problemática, porque ellos no saben, no tienen un feedback todos los días de lo que tú haces o de lo que tu empresa hace, ¿ok? Los costos a veces son elevados por las acciones a desarrollar, ¿no? Si tú le pides algo adicional al call center te cobra todo, o sea, te cobra por un reporte, así, te lo cobra dentro del costo que tú hayas acordado con ellos, o sea, no es que sea gratis o no es porque le caigas bien, todo está incluido, ¿ok? Las dificultades de contratación puntuales y el menor control de la gestión y resultados. Entonces, si yo contrato un call center, a ver, va a tener personas especializadas, va a tener personas que constantemente se están capacitando en habilidades blandas o en técnicas de ventas y van a ser muy buenos, pero no van a saber del todo tu producto. Adicionales, tendrías que invertir, ahí sí tendrías que invertir mucho en fidelizar a esta gente,
porque generalmente estas personas que trabajan en call center trabajan en diversas campañas, entonces no se fidelizan exactamente con una empresa, sino, a ver, se fidelizan con la empresa que le brinda a ellos mayor retribución económica. Pero si tú lo fidelizas con merchandising, con salidas a almorzar, por los buenos resultados del mes, etcétera, o sea, son pequeños detalles que la gente de call center lo valora mucho. Entonces, si ustedes están pensando en contratar un call center externo, tienen que estar muy de la mano, o sea, vayan una vez por semana a hablar con los ejecutivos, darles charlas, como les decía, fidelizarlos, trabajar en, muy de la mano, ¿ok? Y aquí ya un poco para terminar, les decía, las gestiones que puedes realizar, puedes prospectar clientes, puedes generar citas, puedes dar servicios a cuentas, puedes comercializar productos o servicios, puedes lanzar promociones y confirmación de eventos también, puedes hacer toma de pedidos, opiniones, sugerencias, quejas, llenados de encuestas o cuestionarios, seguimiento a las ventas también, transacciones, investigación de mercado, etcétera. Son o sea, diversas campañas que nosotros podemos generar a través del telemarketing. Si tú tienes, por ejemplo, telemarketing in-house, no solamente puedes actualizar o recolectar base de datos, pues con esa misma persona puedes gestionar las concertaciones de cita y con esa misma persona puedes gestionar la cobranza también. Entonces puedes tener 3 acciones con esa persona. Mientras que con las personas presenciales, vamos a decir que ellos se enfocan a una tarea, ¿no? Si les dices tú vas a vender, ellos venden. Poco van a hacer otras actividades adicionales. Generalmente, ¿ah? Y los pasos para comenzar un telemarketing, como les decía, para que el telemarketing sea realmente algo efectivo, vamos a decir, dentro de los costos que nosotros vamos a incurrir, tiene que haber una buena planificación. Y en la planificación lo que nosotros debemos hacer es fijar los objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con un telemarketing? Por ejemplo, de ventas, ¿no? Quiero conseguir que finalmente yo tenga 3 empresas a las cuales que mensualmente yo consiga 3 empresas nuevas. Ok, para tener 3 empresas nuevas dentro de mi cartera de clientes, yo necesito prospectar por lo menos a 15 clientes. ¿Ok? A 15 clientes que le he debido de mandar un presupuesto. Entonces, para prospectar a esos 15 clientes, yo debería de tener una base aproximadamente de 60 a 90 registros, en los cuales yo haya llamado y haya hecho mi presentación de producto. Y para tener unos 90 registros, yo he debido de comenzar con una base de aproximadamente 200 leads, ¿no? Dentro de mi página Excel. Entonces, más o menos tener una idea de lo que yo quiero conseguir. Determinar metas. Ok, yo voy a generar metas a mi telemarketing. Le voy a decir, bueno, tú el día de hoy tienes que hacer 4 citas o 4 presentaciones o 6 presentaciones. Eso va a depender también del objetivo final, ¿no? Que tú tengas. Entonces tienes que determinar cuántas barridos, vamos a decirlo, cuántas llamadas tienes que hacer durante el día, cuántos contactos debes de realizar y cuántas prospecciones debes de hacer. Tienes que darle esos datos bien claros a la persona que está haciendo tu telemarketing. Luego de eso tiene que haber un cronograma de actividades. Vamos a empezar con una publicidad, vamos a enviar o vamos a generar una base de datos o vamos a enviar o publicitar un anuncio en Facebook, vamos a esperar 5 días, vamos a generar una base de datos, al día 10 vamos a comenzar con las llamadas salientes y al día 20 vamos a comenzar las citas. Entonces tú tienes que tener un cronograma de actividades, tu GAN, de cómo vas a trabajar en el mes ese telemarketing. Luego de eso, te pido que hagas ensayos, prueba-error. O sea, les decía, si tú tienes un buen guión, tienes que probar ese guión.
Tienes que hacer varias llamadas para ver con qué guión se adapta al público que tú quieres llegar. Tú puedes generar un guión muy lindo, pero en las llamadas es totalmente diferente. Entonces vas corrigiendo. Tienes que contratar y capacitar al personal. Decía, una buena voz. A mí el físico no me importa porque solamente va a transmitir voz, nadie lo va a ver, ¿ok? Entonces tiene que ser una voz agradable, una voz que no, por ejemplo, las muletillas o el léxico también que tenga la persona es muy importante porque esa persona va a ser la imagen de tu empresa. Entonces, cómo quisieras tú que se exprese a través del teléfono esa persona? ¿Cómo lo harías tú? Entonces, la persona que contrates tiene que ser muy a tu imagen, ¿no? A la imagen tuya y de la empresa que estás trabajando en ese momento. Y luego las correcciones, bueno, generales que puedas tener dentro de este piloto. Haces tus primeras llamadas y corriges. Dentro del tercer paso es la ejecución. Ya inicias campaña y vas a comenzar a llevar un control. Entonces tú le habías dicho de que debería de hacer 60 llamadas, ok, ¿las hizo? No las hizo. Ok, ¿cuántas citas hizo? Generó 10, generó 5, ¿por qué hizo 5? ¿Por qué no llegó a su objetivo? Entonces tienes que comenzar a tener el control de cómo va avanzando esa base de datos. Y por último, el análisis de los resultados. Ya aquí lo que tienes que hacer es, una vez finalizada tu campaña de telemarketing, tienes que tomar acciones, ya sea correctivas o la decisión de continuar o no continuar. Ok, entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna consulta adicional? Teníamos una de Elizabeth. Elizabeth, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque dice exacto horarios. ¿A qué te referías? Bueno, mientras que Elizabeth nos va contestando, yo supongo que la pregunta va por cuáles son los horarios que se aconseja llamar. Eso, como les decía, va a depender mucho del público objetivo al cual tú quieras llegar. Si es un público objetivo, personas naturales, no hay un horario exacto, pero lo que yo les puedo sugerir en base a la experiencia es que pueda ser o bien temprano o bien en la tarde. Tarde y noche generalmente son los horarios que nosotros le llamamos pico, donde las ventas son continuas, ¿no? A partir de las 6 de la tarde hasta las 8:30, 9 de la noche. Por favor, no llamen a las 10 de la noche porque ya sería un poco no estarías dando una buena imagen a tu empresa. Y en el caso de las empresas, si nos queremos dirigir a empresas, los horarios es a partir de las 9:30 hasta las 12:30 del día, y sobre la tarde a partir de las 3:30, 3:30 hasta las 6:30 aproximadamente es donde tú puedes encontrar a ese contacto decisor o vamos a decir, o usuario que tú quieres llegar. No sé si tienen alguna otra consulta, me gustaría que puedan hacer algunas preguntas en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Espero que estas ayudas que le hemos dado el día de hoy, pues hayan sido valiosas para las empresas que ustedes están gestionando. Mientras que van haciendo algunas consultas, si es que hay, les voy dando algunas pautas. De nuestros cursos, ¿ok? De los cursos que
que pueden obtener mayor información de los cursos, pueden visitarnos en nuestra página de CAMEX. En Facebook nosotros estamos como www.facebook.com CAMEX Perú, y también pueden entrar a nuestra aula virtual de www.camexperú.org.pe. También nos pueden llamar al 441-2692, donde un encargado les va a responder toda la información que ustedes desean consultar, así como pueden escribirnos al correo de info@camexperú.org.pe. Igual se los voy a colocar en el link, bueno, en el chat ahora, para que ustedes puedan ingresar y puedan ver también nuestros cursos, los próximos cursos que nosotros hemos diseñado para ustedes. También voy a colocar la PPT para que ustedes la puedan bajar en sus casas. Ahí les voy mandando la información para que ustedes la tengan. Recuerden que tenemos otros programas también, otros cursos que vamos a llevar en estos próximos días. Así que la idea es que se puedan inscribir pronto y puedan separar sus cupos. Y para cualquier consulta, la pueden hacer a través del correo que nuestras encargadas me lo van a hacer llegar, para que, si gustan, pueda ayudarlos en alguna consulta más que deseen hacer ya directamente enfocado a su producto o servicio que tengan. Como no, Judith, el teléfono es 441-2692. Ese es el número telefónico de CAMEX, para que ustedes puedan separar el cupo de los próximos cursos. Bueno, estimados, muchísimas gracias por haber compartido esta hora conmigo. Espero que estos puntos hayan sido de su agrado. Encantada de haber participado con ustedes. Gracias por las preguntas, las consultas. Y si tienen alguna consulta adicional, pues encantada de poder resolverla en estos últimos minutos. Muchas gracias por los comentarios. Gracias a todos. Buenas noches.